Muchas gracias. Espero que esta charla sea de suma eh, eh, importante para ustedes, ¿verdad? Para que puedan de repente utilizarlo como experiencia también a las personas que están en planta o también en lo que están dentro de lo que es el área de alimentos, ¿verdad? Y la importancia de la inocuidad de alimentos hoy por hoy en esta era que estamos viviendo, que es con la pandemia, ¿verdad? Y bueno, empecemos un poquitito. El objetivo general de esta charla es establecer el conocimiento general y la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en establecimientos alimentarios y su incidencia en la inocuidad, y conocer la importancia de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura en establecimientos alimenticios. Para llegar a estos objetivos necesitamos tener y conocer lo que es el concepto de inocuidad alimentaria. Un alimento es capaz de provocar cualquier enfermedad a una persona, independientemente de que ésta no presente ningún tipo de defecto, digamos, visual o físico-química o organoléptica, ¿verdad? Normalmente los alimentos pueden venir sin ningún tipo de este tipo de defectos, pero tiene un pequeño inconveniente, ¿verdad? Que nos lleva a las enfermedades de transmisión alimenticia. Por lo cual, entonces, la inocuidad de alimentos es la garantía que los alimentos no causan daños al consumidor cuando se preparan y o consumen, de acuerdo con el uso a que se destina. Este concepto de inocuidad alimentaria lo tenemos muy en cuenta cuando hablamos de las ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima más de 600 millones de personas que se enferman a causa de consumir alimentos contaminados. Esto también causando la muerte de aproximadamente 420.000 personas por año. Dentro de estas estimaciones, el 40% de las enfermedades están los niños de 5 años, con 125.000 muertes al año. En este cuadro podrán ver un porcentaje estimado de los lugares principales de las contaminaciones y a consecuencia de eso las enfermedades transmitidas por alimentos. El hogar con un 49%, los centros educativos el 14% y en los restaurantes el 9%. ¿Por qué en el hogar tenemos un porcentaje mayor de lo que es la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos? Porque nosotros normalmente, y me incluyo, ¿verdad? No tenemos esos cuidados para poder evitar esa contaminación y que a nosotros nos pueda causar alguna enfermedad eh, a corto o largo plazo, ¿verdad? Entonces, en los centros educativos, por ejemplo, no hay una política por ejemplo, de dar algunas charlas sobre el manejo y la manipulación de los alimentos, ya que los niños, como todos niños, muchas veces no mide esa importancia de lo que es por ejemplo, lavado de manos. Bueno, ahora con este tema de la pandemia, muchas familias están inculcándole a los niños también a prácticas higiénicas, pero igual de todas maneras, también teniendo en cuenta también nuestra cultura, ¿verdad? Que muchas veces no está dentro de nuestras prioridades enseñar a los niños a que, por ejemplo, deben lavarse las manos antes de comer o deben lavar los alimentos antes de comer. Muchas veces se van así nomás, agarran cualquier manzana y se comen. Entonces, eh, por ende, ¿verdad? Los centros educativos son un foco también de contaminación y por lo tanto de intoxicación o infecciones alimentarias. Y los restaurantes tienen un menor porcentaje porque sabemos que ellos están justamente ya direccionados por los entes reguladores y también tienen un programa de manipulación de alimentos en donde ellos aseguran también de que su producción sea apta para el consumo. Pero igual, de todas maneras, voy a comentar un poco más adelante, también una problemática que es mantener ese ritmo de, de hábitos higiénicos también con las buenas prácticas de manufactura dentro de los establecimientos alimentarios. ¿Estamos bien ahí? Bueno, para lo que es la inocuidad de alimentos,
la industria de alimentos mantiene siempre presentes 5 claves para la inocuidad. La primera, bueno, la más importante, que es la limpieza, ¿verdad? La higiene de manos, higiene de la superficie, pero esto también tiene mucho que ver cómo lo hacemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que tenemos que mantener limpio, pero ¿cómo lo estamos limpiando? ¿De qué manera y con qué frecuencia? Cuando nosotros manipulamos alimentos a gran escala, ¿verdad? Tenemos que mantener una cierta frecuencia de limpieza para evitar justamente, ya que hay mucha contaminación en el sentido que pueden haber vestigios o pueden haber, qué sé yo, residuos que queden por allí, que pueden, por más pequeño que sea, ser un foco muy importante de contaminación en la industria de alimentos. Normalmente en algunas industrias, de acuerdo a la categoría también en la que están, el lavado de manos se hace con una frecuencia de 30 minutos a 1 hora, ¿verdad? Estuve en empresas donde sonaba una campana donde todos tenían que ir a lavarse las manos. No muchas veces se cumplía, ¿verdad? Pero es una de las estrategias que también utilizaba la empresa para asegurarse que el operario se lavara las manos. Por otra parte, tenemos también otra clave, es la de separar alimentos crudos y cocidos, que más adelante también les voy a hablar sobre la contaminación cruzada. Esto también eh, están dentro de esta clave también la utilización de equipos y utensilios para o sea, para diferentes actividades, también utilizar diferentes utensilios. No sé si me explico. Entonces, qué sé yo, para cortar carne utilizas un cuchillo, para cortar verduras utilizas otro cuchillo, o bien haces la desinfección de ese utensilio para hacer una actividad y migrarte a otra. Lo mismo cuando esta misma actividad de desinfección se aplica con lo que es el lavado de manos. Si yo estoy, por ejemplo, agarrando una bolsa que quiero alzar en un estante y yo estaba haciendo el corte de verduras, por ejemplo, entonces ese cambio de actividad, entonces yo tengo que agarrar y lavarme las manos para poder volver a hacer la manipulación de alimentos. Por otra parte, otra clave más es el proceso de cocción. Todo alimento tiene un punto de cocción del centro, donde se mide la temperatura del centro del alimento y que tienen que estar completamente cocidos, especialmente aquellas que son un foco principal de contaminación microbiológica, que es la carne, huevo, pollo, pescado, ¿verdad? La carne y los huevos y el pollo por el Campylobacter, por ejemplo, Salmonella, E. coli también, ¿verdad? Y también los pescados, que tenemos varios tipos de parásitos que pueden infectarlo, pueden contaminar la carne de pescado. Luego tenemos lo que es mantener la seguridad alimentaria con la refrigeración. Tenemos un termómetro que es de seguridad alimentaria, donde indica cuáles son las temperaturas de riesgo de los alimentos, ¿verdad? Tenemos que a partir de 30 a 35 grados los alimentos ya son prácticamente presentan un peligro para el consumidor, si no se refrigera a temperaturas menores que esa. Hay un rango de temperatura de riesgo de los alimentos. Las comidas calientes deben mantenerse a 60 grados para arriba. Por ejemplo, estuve en una empresa donde un punto crítico de control era la temperatura de almacenamiento de la comida terminada, porque servían platos ya terminados, comidas terminadas. Entonces, el, el, alma, el almacenamiento a temperatura mayor a 60 grados era un punto crítico de control, ya que eso podría perder temperatura a lo largo del proceso de llegada al punto donde se tenía que servir. Entonces, eso presentaba una no conformidad porque podría bajar la temperatura, no sé, por alguna falla del recipiente térmico o por alguna falla también de la persona que manipula. Eso podría presentar como un peligro para aquel consumidor, ¿verdad? Y también las temperaturas de refrigeración, las carnes que deben estar a temperaturas menores de 5. Como sabemos, la refrigeración
no mata microorganismos, sino que lo mantiene así, tipo, así como la congelación lo mantiene dormiditos, ¿verdad? Entonces ese cambio de temperatura también puede ser un riesgo para el alimento. Y una de las claves también más importantes es la potabilidad del agua. Eh, si nosotros mantenemos todo bien, todo correctamente, por proceso, todo bien correcto, todo el proceso de elaboración de alimentos, pero utilizamos un agua que no es potable, entonces todo ese proceso no vale la pena. Entonces hay un control de potabilidad de agua que se hace de manera mensual, de manera semanal o en algunos casos de manera anual, ¿verdad? Dependiendo de qué categoría de establecimiento se tiene. Un poco de historia de lo que es la inocuidad de alimentos. A lo largo de la historia, las autoridades se han preocupado por la inocuidad. Anteriormente se hablaba de las adulteraciones y los fraudes alimenticios. No sé si habrán escuchado que en la antigüedad, por ejemplo, los faraones le daban a sus súbditos que vayan probando primeramente los alimentos para que ellos luego tengan que ser, para que ellos luego consuman, para que ellos se cercioren de que el alimento no era adulterado, por ejemplo, porque hay un concepto, ¿verdad? Que es la alteración, que es algo espontáneo del alimento, y la adulteración, que es algo intencional, ¿verdad? Y ahí está, hablamos sobre las adulteraciones y los fraudes alimenticios. En el siglo XX ya surgieron entes reguladores a nivel mundial, como es la creación de la FDA y del Código Alimentario, que ya empezaron a regular todo lo que era alimentación y nutrición en lo que es a nivel mundial. Y agregué uno más que es el tiempo de COVID, ¿verdad? Donde nosotros intensificamos las medidas higiénicas. De hecho, que estas medidas higiénicas nosotros lo teníamos que llevar todo el tiempo, no necesariamente ahora que hay una pandemia, ¿verdad? Para el tratamiento de los alimentos. Ahora tenemos más cuidado y quizás todo lo que es la llegada del COVID ahora a nivel mundial nos, nos da tipo una enseñanza de que sí, la higiene es muy importante, ¿verdad? Para no enfermarnos, para no enfermar al otro, y entonces tomamos más medidas en lo que es la práctica higiénica, no solamente de nuestro día a día, de la superficie, de cuando llegas de tu casa, bañate, lavate todo, ¿verdad? Porque el virus, bacterias, parásitos están por todos lados siempre. Solamente que ahora está causando muchos problemas a nivel mundial, entonces ahora se está enfocando mucho en lo que es la higiene, y entonces sacar un poco del lado positivo de esto, que es que la persona, aquella persona que decía, ay no, ¿para qué me voy a lavar si después me voy a ensuciar otra vez? No se saque esa idea de la cabeza, ¿verdad? Para entender un poco de lo que es la gestión de buenas prácticas de manufactura, eh, debemos conocer un poco lo que es el programa general, ¿verdad? De todo lo que es la elaboración de alimentos. Empezamos desde la materia prima, eso sufre un proceso de transformación para llegar al producto final. Y toda esa transición, todo ese proceso tiene que llevarse a cabo mediante las buenas prácticas de manufactura. Entre estas tres grandes etapas tenemos cambios físico-químicos, biológicos y bioquímicos, ¿verdad? Y en todo lo que conlleva estos cambios tenemos varios procesos, ¿verdad? Molturación, filtración, mezcla, en el caso de cambios biológicos tenemos tratamientos enzimáticos, tenemos tratamiento, fermentación, por ejemplo, que utilizamos microorganismos para obtener un producto final, ¿verdad? En el caso de los yogures, por ejemplo, cerveza, vino, tenemos en el cambio bioquímico utilización de enzimas, en la elaboración de quesos, por ejemplo, y cambio físico, que es lo que normalmente se utiliza en la industria, que es el calentamiento, la evaporación, la deshidratación, la extrusión. Y todos esos cambios nos llevan a un punto final que es el producto final.
¿verdad? Toda esa modificación. Y todo ese paso, todas estas operaciones que ven aquí, deben estar regidos por lo que es la buena práctica de manufactura, para que nuestro objetivo final, que es el producto final, aquel que llega al consumidor final, que sea ya sea mi hijo, tu hijo, mis padres, mis tíos, sean aptos para el consumo y no le causen ningún tipo de enfermedad, ¿verdad? Para toda este proceso tenemos unos subprocesos otra vez que debemos tener en cuenta porque es una cadena, ¿verdad? El proceso de elaboración, ¿verdad? Mantener las medidas higiénicas en el proceso de elaboración, en la recepción. ¿Por qué la recepción es muy importante? Porque nuestro proceso en sí viene desde la materia prima, ¿verdad? Que nuestra materia prima tiene que estar en correctas condiciones. Entonces, el momento de recepción es un proceso muy importante para em, seguir un proceso así higiénico desde el inicio hasta el final. Luego tenemos el almacenamiento es uno también de los puntos muy importantes porque debemos respetar la cadena de frío, por ejemplo, en el caso de los refrigerados, en caso de los polvos, en la temperatura, mantener la zona limpia, porque eso puede provocar algún tipo de contaminación física, la infestación de cierto tipo de plaga o de insectos, en el caso de las harinas, por ejemplo, el tema de los gorgojos, que pueden ser un foco de contaminación, ya que pueden llevar algún tipo de microorganismo, ¿verdad? Eh, Luego tenemos la manipulación, que es lo que eh, se hace ya a nivel industrial. La gente muchas veces piensa que solamente la buena práctica de manufactura se hace en el paso de manipulación de alimentos. O sea, cuando yo estoy cortando, yo estoy pelando, estoy cocinando ahí y ahí termina, no. Las buenas prácticas es todo ese proceso, desde la elaboración, en el transporte, ¿verdad? Respetando, por ejemplo, qué tipo de palets voy a utilizar, para qué tipo de alimentos, si el transporte es refrigerado o no, que esté limpio, que las luces estén bien protegidas para que no puedan caer partículas de polvo o de algún, incluso de vidrio, ¿verdad? De un poco roto dentro de los alimentos. Y la exposición y venta, eso también nos corresponde a nosotros, ¿verdad? De ir a controlar que todas las leches estén bien limpias, que respetemos lo que es el FIFO, ¿verdad? El primero que entra es el primero que sale. Muchas veces vemos que van cambiando de lugar en los lugares de expedición de alimentos. Entonces nosotros también somos responsables de capacitar a los repositores, por ejemplo, de supermercados, que vayan respetando esas líneas, ¿verdad? Porque sí o sí va a haber una contaminación cruzada en el caso de que no se respete esas prácticas higiénicas en la reposición, por ejemplo, o en el transporte, rompiendo la cadena de frío y, y puede causar, o sea, puede provocar un riesgo al final a nosotros, ¿verdad? Que ya estamos comprando el alimento. Me parece muy importante que también que veamos el concepto de establecimientos alimentarios, porque siempre escuchamos el registro de establecimiento. ¿Qué es el registro de establecimiento? ¿Verdad? El establecimiento es el espacio físico donde se elaboran alimentos, donde se fracciona, importan alimentos. Cualquier establecimiento que contenga un alimento, cualquier lugar físico que contenga el alimento, es un establecimiento y debe estar verificado por el ente regulador y habilitado por el ente regulador. El otro punto muy importante habla sobre los manipuladores de alimentos. Para todas aquellas personas que tienen en contacto directo con los alimentos son manipuladores. Están los de mayor riesgo, son aquellos que tratan a los alimentos de mayor foco, ¿verdad? Como carne, huevo, que tienen que tener un cuidado mucho más estricto que tratar ya un producto terminado, por ejemplo, donde ya está todo envasado. Eh, Tiene otra vez su particularidad, ¿verdad? De tener más cuidado en el momento de manipulación. En cuanto a las fuentes de contaminación,
Tenemos tres, ¿verdad? Que es el químico, el físico y el biológico. Estas tres fuentes de contaminación presentan factores de riesgo para la salud. Y el riesgo es aquella ponderación de la probabilidad de un efecto perjudicial para la salud en mayor o menor escala, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, siempre digo cuando hablo con mis alumnos sobre la resistencia que tenemos en Paraguay a muchas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos luego nuestro sistema de esterilización, que se cae algo, agarramos y soplamos, ¿verdad? Y 10 segundos. Entonces, eh, si una persona de afuera, por ejemplo, agarra eso y come, probablemente le da una diarrea, ¿verdad? Entonces, nosotros muy, somos muy resistentes a muchas cosas. También hablamos sobre lo que es incluso la misma calidad del producto. Voy a hablar un poquito más adelante. En cuanto a los agentes físicos de contaminación, tenemos las mecánicas, tenemos todo lo que sea partículas de polvo, metales, cabello, joya. Por eso en un establecimiento alimentario no debe, las mujeres al menos no deben de usar maquillaje, el cabello bien recogido, uñas cortas, sin joyas, tampoco usar pestañas postizas, ¿verdad? Porque eso puede caer dentro del alimento. Entre los agentes químicos tenemos los pesticidas, aditivos alimenticios, las toxinas, metales pesados, compuestos nitrosados, por ejemplo, en el caso de los embutidos, los compuestos halogenados. En lo que es agentes biológicos tenemos los enzimáticos, los microorganismos, que son las bacterias, hongos, levaduras y los parásitos. Cuando hablamos de inocuidad, siempre lo estamos relacionando más directamente con la contaminación microbiológica. Y en este caso está manejar el concepto de contaminación cruzada, que eso lo hace, quizás lo violamos todos los días, nosotros, yo también en mi casa, ¿verdad? Que es la contaminación de un producto limpio con un producto sucio, ¿verdad? O un producto inocuo con un producto contaminado. La contaminación cruzada consiste en el trasvase de microorganismos patógenos que provocan enfermedades de alimentos contaminados a otros alimentos no contaminados, ¿verdad? Entonces, no utilicen nunca los mismos utensilios para preparar alimentos crudos y cocinados. Eso es lo que estaba hablando hace rato en una de las clases. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación cruzada. Tenemos dos tipos de contaminación cruzada, que es la directa, a que la contaminación cruzada directa se refiere a mezclar, o sea, a mezclar productos ya cocidos con crudos. Entonces puede que mi producto cocido, por más de que pasó por un proceso de proceso de calentamiento y quizás murieron todos los microorganismos ahí, está ya a una temperatura de riego entre 35 y 45 grados, ya se haya contaminado y yo empiezo a, a manipular un producto crudo, entonces yo puedo hacer una contaminación directa de un producto contaminado con un producto crudo no contaminado. Y la contaminación indirecta es utilizar utensilios para preparar alimentos crudos y cocinados. O sea, por ejemplo, en mi casa, hablo yo de mi propia experiencia, ¿verdad? Que utilizo un cuchillo para cortar un pollo y directo agarro, tiro eso en mi olla y después empiezo a cortar mis verduras. Pues eso es incorrecto. Uno tiene que lavar, secar y ahí cortar los demás ingredientes para tu comida. Y eso es algo que lo cometemos todos los días. O sea que es una práctica constante, ¿verdad? Pero eso lo hacemos nosotros en nuestras casas. Hacerlo eso a nivel industrial puede ocasionar muchísimos problemas y reclamos después en los productos, por ejemplo, en aquellos productos que son envasados, el hinchamiento, por ejemplo, o en el peor de los casos, una enfermedad, una intoxicación o una infección alimentaria. La contaminación cruzada es la causa más frecuente de infecciones, intoxicaciones y toxinfecciones alimentarias. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Que las infecciones es cuando uno ingiere productos alimenticios con microorganismos dentro, ¿verdad? Tenemos entre las bacterias la salmonela, la listeria, campylobacter. En cuanto a los virus,
tenemos el virus de hepatitis, norovirus, rotavirus, creo que el año pasado surgieron casos de hantavirus también, ¿verdad? Y luego también los parásitos como la triquinela en la carne, las cariasis, por ejemplo, nosotros que consumimos muchos remedios refrescantes, estamos siempre expuestos a lo que es la parasitosis, pero como dije hace rato, somos tan resistentes. También tenemos la toxoplasmosis, que es una enfermedad causada por una enfermedad transmitida por alimentos, si bien el vector es el gato, ¿verdad? Porque come ratones que están infectados, es una enfermedad que se transmite por los alimentos. Las intoxicaciones se refieren a los alimentos, a la ingesta de alimentos que contienen las toxinas de esos microorganismos patógenos. Entre ellas, por ejemplo, tenemos el Clostridium botulinum, que es una de las más letales, ¿verdad? La Staphylococcus, el Clostridium perfringens. O sea que hay una serie de toxinas que pueden causarnos intoxicaciones en el momento de la ingesta de alimentos. Por ello, controle el origen de donde ustedes adquieren sus alimentos, sus materias primas también, ¿verdad? Una serie de tips, ¿verdad? De adquirirlo de los establecimientos autorizados, en cuanto ya a nivel industrial, controle y seleccione las materias primas, hacer un legajo, por ejemplo, de materias primas para la elaboración de alimentos, una ficha técnica, por ejemplo, para los tomates de mi salsa, los tomates con criterio de rechazo tienen estas características y los de criterio de aceptación tienen estas características, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mediante eso una persona va a tener los fundamentos, va a tenerlo por escrito, ¿verdad? Esto, yo por eso te estoy rechazando, porque en mi control, en mi producción, esto no me sirve. Entonces, ustedes ahí también tienen un aval para su proveedor de que cumpla con la calidad que ustedes le están pidiendo en cuanto a la provisión de materias primas. Y cada una de las otras materias primas, yo le doy solamente una, por ejemplo. En el caso de carne, cuando llega, yo estoy recibiendo carne, bueno, le digo al proveedor, yo voy a recibirte si la carne está menos de 4 grados. Si está a 5 grados, yo no te puedo recibir. ¿Por qué? Porque si yo desde mi depósito tengo que ir a hacer un trayecto, llevarlo a cámara, eso puede ganar puede ganar temperatura y salir de la temperatura segura en la que yo estoy trabajando en mi empresa. Por ejemplo, eso es eh, una estrategia, ¿verdad? De hacer el propio, una ficha, un legajo de todo lo que ustedes, qué sé yo, si yo uso el propionato de calcio, bueno, yo necesito que el propionato sea así, así, porque si viene de esta forma yo rechazo y si viene de esta forma yo lo acepto, ¿verdad? Entonces, ustedes ya van a tener, porque no todos siempre estamos en el mismo lugar siempre, ¿verdad? Siempre hay un flujo de personas, entonces la persona, si yo salgo y viene otra persona en mi lugar, esa persona va a saber que, bueno, el tomate que yo tengo que aceptar es este porque está escrito y no voy a tener que estar enseñándole todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, aceptar este tomate porque tiene este color, porque el tomate en cámaras frigoríficas madura mucho más rápido que a temperatura ambiente y se pudren los tomates allí. Es una pérdida para la empresa, ¿verdad? Porque si vos tirás los tomates, es un costo. Exija que el transporte se haga en buenas condiciones de higiene. Tener, por ejemplo, un control de transporte es muy importante. Cuando te llega una materia prima, tener tu checklist, te fijas, bueno, tiene palets limpios, de acuerdo al tipo de alimento, tiene palets de plástico, tiene palets de madera, tiene una buena iluminación, no tiene otro producto que no sea exclusivamente para alimentos, qué sé yo, un gato para poder cambiar su rueda, eso a veces suelen tener los transportes, ¿verdad? Y eso puede ser una fuente de contaminación.
por más que ellos te digan que es una tontería, muchas veces, o sea, yo lo viví, que veía ruedas en el transporte y me decían, ay, ¿qué es lo que va a hacer entonces si vos vas a ir a lavar luego? No, porque todo empieza desde la recepción, desde tu materia prima. Si vos mantenés ese flujo de higiénico sanitario desde el inicio, no vas a tener nunca problema al final de tu producto, porque si vos tenés un problema ahí, bueno, no sé, coincidentemente era por esa rueda que estaba en la camioneta, ¿verdad? O sea que ese respeto a las directrices de una empresa siempre se tienen que hacer cumplir, por más de que para llegar a ello te tengas que discutir un poquito, ¿verdad? Con el proveedor, pero es algo que se vive siempre. Por eso siempre digo que en la teoría es muy fácil, ¿verdad? Decirlo, bueno, ¿sabes qué? Las buenas prácticas significa que el alimento tiene que ser inocuo y se siguen todo este proceso y tenés que hacer este tipo de controles, pero estando en planta es mucho más difícil porque yo no, o sea, yo soy la que voy a controlar que se haga eso, pero ahí de la que la persona lo haga como tiene que hacer y lo haga de buena manera es otra cosa. Hay roce, hay discusiones, muchas veces es un poco tedioso también llegar a las personas, porque siempre yo tenía, al salir de la facultad, tenía una idea de que las personas, nosotros los que salimos de la facultad de química, por ejemplo, de que nosotros hablamos y todo el mundo nos entiende, y no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar un idioma un poco más amigable para la gente, para que nos pueda entender, porque yo le decía, bueno, materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Bueno, sí, yo entiendo, ¿verdad? Pero Juan no va a entender. Entonces, buscar las estrategias para que esa persona te entienda. Y todo lo que es buenas prácticas de manufactura, llevarlo a cabo en planta, es un poco difícil, ¿verdad? Llegar a la gente, muchas veces son personas ya adultas, que es muy difícil de adiestrarle, y tenés que mostrarle, mira, así, si vos haces esto, va a pasar esto, si vos haces esto, va a pasar esto, y es una constante capacitación para el personal. Y por supuesto los animales y los animales domésticos afuera, ¿verdad? Y bichos también. Este es un cuadrito para que vean un poquitito la importancia del lavado de manos de acuerdo a las actividades, ¿verdad? Como ven, obviamente que lo que es la parte de limpieza, higiene y demás, aquella persona que lo lleva también, el limpiador, por ejemplo, tiene que estar en buenas condiciones porque es el que más se pasa por todos los lugares y puede ser un foco que lleva de aquí a allá contaminantes para el producto final o puede contaminar en el transcurso de la producción. Bueno, en cuanto a las buenas prácticas de manufactura, eh, la importancia, obviamente, que reside en la salud del consumidor, ¿verdad? Eso es lo que nosotros debemos siempre mantener presente, que a nosotros nos importa la salud del consumidor. Y nuestra salud también, porque nosotros también nos alimentamos, no es que nosotros hacemos todo lo que es las buenas prácticas, nosotros no comemos, ¿verdad? Es un desafío, realmente es un desafío mantener ese hábito diario para la mejora continua, para mantener ese proceso higiénico y para contribuir que los alimentos siempre lleguen al consumidor de manera segura, ¿verdad? Y para ello eh, iniciamos en lo que son las buenas prácticas agrarias, por ejemplo. Nosotros como CODIPSA, por ejemplo, tenemos una política de adiestrar, tenemos técnicos que van con los productores y le enseñan a cómo cultivar, a cómo cosechar, entonces para que a nosotros en planta nos llegue la mandioca, en nuestro caso, ¿verdad? Con la calidad que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces eso es una responsabilidad que asume Codipsa de eh, capacitar siempre al pequeño productor, porque ellos viven de eso, ¿verdad? Y si nosotros nos vamos rechazándole su mandioca, también va a ser un golpe para la economía de estas personas, ¿verdad? Luego desde el primer eslabón, que es de las buenas prácticas agrarias, tenemos lo que es las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad? Que es todo ese proceso, son esos indicadores para que se puedan llevar de manera higiénica todo el proceso de ese flujograma que les había mostrado de manera higiénico-sanitaria, ¿verdad? Que podamos tener
un producto final seguro para el consumidor. Una de las certificaciones que nos ayudan a mantener ese proceso, a que nos ayuda a verificar que ese proceso que nosotros estamos haciendo es la correcta, es el sistema HACCP. Esta es una de las ventajas, son las ventajas de las buenas prácticas de manufactura para la organización. Por ejemplo, mejorar la calidad de la empresa, mejorar el proceso de producción. ¿Por qué? Porque con esas capacitaciones continuas, entonces el operario ya sabe cómo tiene que mantener su proceso de producción, ¿verdad? Reducir los tiempos de ejecución de actividades. ¿Por qué? Porque si yo no sé cómo manipular un cuchillo, por ejemplo, yo pierdo mi tiempo capacitándome y preguntándole a mi compañero, ¿esto yo tengo que esterilizar o no tengo que esterilizar después de cortar las carnes, ¿verdad? Entonces, si una persona ya tiene un manual de buenas prácticas, entonces ella sabe cómo va a ser ese proceso de ejecución de esas actividades. Establecer los puntos críticos como cuello de botellas, para eso existe el HACCP, que es aquel que verifica los puntos críticos de control de acuerdo al establecimiento, ¿verdad? Hay establecimientos con categorías mucho más extremas, ¿verdad? Como son la industria de carne, huevo, ¿verdad? Que tienen medidas mucho más puntillosas en cuanto a los puntos críticos de control. Y después las otras que son menores, pero igual que las controlan, porque esa evaluación de riesgo eh, puede, puede arrojar en algún momento, bueno, una contaminación por metales, por ejemplo, ¿verdad? Que de uno en un millón, a veces, ¿verdad? En alguna que otra actividad. Mejorar la comunicación interna de la organización, ayudar al cumplimiento de las distintas legislaciones vigentes, restringir el acceso a la información con copias controladas, protección de datos, etcétera. Esto es todo lo que es sistema de buenas prácticas de manufactura. Monitorización y trazabilidad. ¿Por qué es importante la trazabilidad? Porque si nosotros mantenemos un sistema de gestión de buenas prácticas, vamos a saber si hay algún problema con el producto final, dónde se generó ese problema, ¿verdad? Si fue, que sé yo, en la recepción, o fue en el almacenamiento, o fue en el proceso de producción, o fue en el muestreo que se realizó para hacer los análisis y no se tomó de la buena forma, y a nosotros nos salió un positivo, o sea, que salió que estaba todo apto y se fue así al consumidor, pero en realidad se hizo mal el muestreo, por ejemplo, ¿verdad? Y la automatización de los procesos. Eso es lo que le estaba hablando sobre los tiempos, también está relacionado con los tiempos de ejecución de actividad. Optimizar los recursos de la organización, mayor alineación entre negocio y sistema. Bueno, en las buenas prácticas de manufactura, según el Códex Alimentario, se pueden desglosar en los siguientes puntos. Producción primaria, esto es lo que le estaba comentando sobre las buenas prácticas agrícolas, ¿verdad? Nosotros tenemos que decirle a nuestro proveedor cómo queremos que venga nuestra materia prima, ¿verdad? Porque si nosotros ya utilizamos y, eh, y nos ocasiona un problema ya en la producción, después le vamos a decir, ¿sabes qué? Tu producto no me funciona. No, vos haces tu desarrollo, haces tu verificación de cómo querés que te llegue esa materia prima para que vos lo utilices en tu producción. O sea, todo depende siempre de la materia prima. Y inicia todo lo que es esta gestión de inocuidad de alimentos, ¿verdad? Porque si viene materia prima, luego estaba contaminada y se va y contamina todo lo que hay en cámara frigorífica, por ejemplo, de refrigeración, perdón. Entonces ahí ya viene la cadena, ¿verdad? Que va avanzando hasta el final de producción, y al final va a tener un producto que no es conforme, porque no necesariamente el producto va a ser inocuo, ¿verdad? No va a causar más ninguna enfermedad, sino también tiene otro tipo de parámetros de calidad, ¿verdad? Parámetros físico-químicos, microbiológicos, que es lo que refiere a mi inocuidad, y nutritivos, ¿verdad? Tiene que aportarme los nutrientes que vos estás declarando. Y luego tenemos una de las más importantes, que es la calidad sensorial. Si todos los parámetros que estaba escribiendo anteriormente está todo correcto, pero no me gusta el color, por ejemplo, directamente el consumidor lo rechaza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una manzana que está limpia, que tiene un buen color por dentro, tiene todas las características
de físico-químicas correctas, pero el color por fuera es medio verdoso y pareciese que no está maduro, yo directamente lo rechazo. O sea que la producción, en cuanto a la producción primaria se refiere a todos esos parámetros de calidad que tienen que cumplir las materias primas para que luego pasen por el proceso de transformación y producto final. Proyecto y construcción de las instalaciones. Las instalaciones deben estar construidas eh, de manera a que puedan manipularse alimentos dentro, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestro ente regulador que es el INAN. El INAN tiene en su página todos los requisitos de las instalaciones alimentarias, ¿verdad? Las paredes lavables, los pisos lavables, eh, los focos deben estar recubiertos para que no caigan ningún tipo de contaminante físico. Debemos tener filtros sanitarios, rejillas para que pueda correr el agua, porque muchas veces se amontona un poco de agua ahí y eso puede ser una fuente de contaminación. Si caen parte del alimento, por ejemplo, dentro del agua, ahí se reproducen y bueno, tenemos una fuente de contaminación. La persona puede llevar con los zapatos en otra área y ahí empezamos con el proceso de contaminación y después no sabemos de dónde es lo que viene, ¿verdad? Entonces, la misma construcción del establecimiento alimentario es muy importante. El control de las operaciones, eso lo lleva a cabo siempre la gente del Departamento de Control de Calidad, ¿verdad? Si el, aquella persona que está haciendo el tratamiento de las materias primas cumple con los requisitos de inocuidad, que son las copias, con tapabocas, sin barbas, sin ningún tipo de joyas, sin uñas largas, sin maquillaje, todo eso lleva el Departamento de Control de Calidad. Y que se lleve, ¿verdad? Que se lave las manos, que presente sus registros, que haga el control de las temperaturas, por ejemplo, si tenemos cámaras frigoríficas. Tenemos también lo que es el mantenimiento de saneamiento, tiene que haber un procedimiento operativo de sanitización, por ejemplo, que son los POS, donde la empresa asegura que de la frecuencia de limpieza, por ejemplo, de sanitización qué sé yo, si tenemos tanques, tenemos sistemas SIP, por ejemplo, que es la limpieza en sitio, o la limpieza en una frecuencia de acuerdo al flujo de producción y en tiempo de producción también. En este también entra lo que es el control de plagas. El control de plagas también es un punto que controla mucho el INAH, donde te exige que te exige que tenga un control de plagas, que tenga un registro de control de plagas, ya sea de ratones, también tenemos lo que son las palomas, ¿verdad? En cuanto a los hilos, eh, tener bien cerrado todo lo que es la abertura donde puedan ingresar roedores, aves, cucarachas, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos con empresas especializadas que hacen este tipo de controles, ¿verdad? Que se van semanalmente a controlar sus estaciones raticidas, en el caso de, de, de las ratas. Después tenemos los insectocultores que sirven para lo que es las moscas, ¿verdad? Y insectos voladores. Luego, lo más importante, el siguiente desglose es la higiene del personal, ¿verdad? La persona tiene que estar libre de enfermedades infectocontagiosas, por eso el INAM exige anualmente a las empresas que presenten los análisis, ¿verdad? De manipuladores de alimentos, que son el análisis, por ejemplo, de sangre, de orina, de heces, en el caso de que tengan algún tipo de parasitosis, ¿verdad? Y luego el esputo, por si tengan alguna infección por estáfilo. Todo eso se entrega anualmente, ¿verdad? Hay muchos otros análisis, por ejemplo, de sangre que ellos evalúan también para que la persona sea también apta para manipular alimentos. Aquellas personas que tengan una enfermedad infectocontagiosa, por ejemplo, tos o gripe, directamente ya se le tiene que cambiar de lugar y no esté en contacto directo con el alimento. También aquellas personas que tengan heridas abiertas, eh, deben también ser removidas del lugar donde están. Aquellas personas que manipulan carnes, que utilizan cuchillos con filo, pueden estar expuestos a cortarse
y muchas veces tuve casos, por ejemplo, de que se cortaban y no avisaban, ¿verdad? Y muchas veces las personas, y eso hay que tener mucho en cuenta, por miedo, ¿verdad? A perder el trabajo o por miedo a que se les rete, nunca, no suelen comunicar a sus superiores que tienen algún tipo que sufrieron algún tipo de accidente dentro de su área laboral, en el sentido de algún corte o algo que no se pueda ver, ¿verdad? Entonces, lo esconden y eso puede ser un poco de contaminación a nivel alimenticio, porque las heridas se contaminan, ¿verdad? Entonces eso puede pasar al, al alimento. El transporte, como ya le había comentado hace rato, tiene que estar en condiciones para poder mantener allá los alimentos. Por supuesto, también está la información sobre los productos y sensibilización de los consumidores, es decir, que em, una persona que está vendiendo un alimento tiene que darle toda la información al consumidor y eso todo tiene que estar en la etiqueta, ¿verdad? Todo tiene que estar allí declarado, si tiene alérgeno para aquellas personas que no puedan consumir gluten, por ejemplo, o aquellas personas que son intolerantes a la lactosa o intolerantes, tienen algún tipo de alergia a la proteína de la leche o son alérgicas al maní, por ejemplo. Todo tiene que estar declarado ahí. También su forma de utilización en el caso, por ejemplo, no sé, de salsas de tomate, por ejemplo. Nosotros agarramos, compramos y le tiramos de arriba de la pizza, por ejemplo. Pero ahí debe estar declarado que eso debe ser cocinado, porque tuve casos, por ejemplo, en que los envases de salsa de tomate se hinchaban, ¿verdad? Y en un principio se pensaba que era solamente mole o algo, porque eso suelen hinchar a los productos eh, a las salsas listas, y en realidad era Clostridium. Entonces, eh, el modo de uso es muy importante, también la declaración de todos los componentes que tiene el producto alimenticio. Y por supuesto la capacitación constante es muy importante dentro de la industria de alimentos. Eso es sumamente importante porque, como les dije hace rato, nosotros salimos de la universidad y sabemos, ¿verdad? Entonces, ese mismo conocimiento tenemos que pasarle a una persona que no tiene nuestra misma formación. Y muchas veces es un poco complicado buscar esas herramientas pedagógicas para llegarle a una persona de 60 años que está hace muchísimos años en la empresa y decirle, señor, si vos tocas, si vos te tocas la nariz y después tocas el alimento, vos podés contaminar, ¿verdad? Si vos te tocas el oído, si vos estás sudando, anda un rato al baño, refrescate y luego vení, no te vayas a secar el sudor con la manga de tu guardapolvo, ¿verdad? Eso es algo que pasa constantemente y es muy difícil muchas veces llegarle, y yo sé que hay muchas personas que están en la industria de alimentos que muchas veces lo toman incluso hasta mal, ¿verdad? Y es difícil muchas veces llegarle a esas personas y tanto que cuesta, pero tenemos que mantener esa firmeza de que las personas te hagan caso y que es un problema, que va a ocasionar un problema en el futuro. Em, Recuerdo que en una empresa en la que estaba, las personas no querían lavarse las manos. Cuando yo di todo, una capacitación de lavado de manos. ¿Por qué? Porque los productos se estaban hinchando y no sabíamos por qué lo que estaban hinchando, ¿verdad? Entonces nos dimos cuenta que las personas no se lavan las manos, se van así, entren, no había forma de que se lavaran las manos. Entonces me dijeron, cuando yo les dije, van a ir a lavarse las manos cada 30 minutos, al menos para ver si baja el recuento microbiológico del producto final. Y uno saltó y me dijo, ¿y quién va a trabajar por mí? ¿Vos? Y esas conductas siempre nos chocan muchas veces en la industria. Entonces, ¿qué hice? Bueno, empecé a buscar la estrategia para que las personas medio que vayan entendiendo que realmente lo que ellos estaban haciendo era eh, afectaba no solamente a la calidad del producto, sino que era un costo, porque todos esos productos que se hinchan o no cumplen con la calidad final, se les daba de baja y era un costo para la empresa, ¿verdad? Tirar esos productos. Entonces empecé a hacer los hisopados y empecé a pegar los nombres.
Y entonces, ¿qué pasaba? Aquel que tenía, que tenía mayor recuento microbiológico, estáfilo, de E. coli incluso, eh, estaban ahí, se le llamaba la pizarra del terror, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso desde luego se le tocaba, ya sea se le sancionaba o eh, pagaba un porcentaje de lo que era el producto que se tiraba, ¿verdad? No llegamos a eso por suerte, porque son personas que necesitaban ese trabajo, pero era la única manera porque al final el operario es lo que hace, pero siempre el que es de control de calidad tiene la culpa. Eso es categórico. Todas las empresas que recorrí siempre el de control de calidad es culpable de todo. Ah, y bueno, en cuanto a la gestión, para ir porque ya se me terminó el tiempo, las buenas prácticas de manufactura se aplican en todo el proceso, eso fue lo que dije también, no es solamente en el momento que uno está haciendo la manipulación propiamente del alimento, sino desde el inicio, desde que se recibe la materia prima, desde que se cosecha, en nuestro caso, por ejemplo, desde que se cosecha la mandioca, ¿verdad? Son una herramienta fundamental para la obtención de productos inocuos, constituyen un conjunto de principios básicos. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Que los productos se fabriquen en condiciones adecuadas, sanitarias adecuadas y disminuyan el riesgo en la producción y en la distribución, ¿verdad? Y también nosotros como empresa disminuir el porcentaje de reclamos también, ¿verdad? Para que todo vaya correctamente en lo que es la gestión de las buenas prácticas, eh, se escriben lo que son los manuales de buenas prácticas. De hecho, que el INAN exige a los establecimientos que tengan su manual de buenas prácticas. Pero lo primero que te exige INAN cuando viene a inspeccionarte y te cae, porque INAN es así, vos estabas ahí tranquilo y viene INAN, ellos tienen la potestad de ir a inspeccionar tu tu establecimiento. Entonces, lo primero que te pide es, pásame tus manuales de buenas prácticas, pásame tus análisis anuales de manipulador de alimentos, pásame tu análisis de potabilidad de agua, ¿verdad? ¿Cómo vos haces? Pásame tus procedimientos operativos sanitarios, de estándar de sanitización para ver cómo vos estás limpiando tu establecimiento y cómo lo verificas que es eficaz, ¿verdad? Los manuales son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos. Contribuyen al aseguramiento de la producción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los manuales ya te dicen cómo tenés que trabajar, cómo tiene que ser ese proceso. Entonces vos te ahorras esas actividades de ir a preguntarle, eh, ya tenés todo por escrito, ¿verdad? Son indispensables para la aplicación del sistema HACCP, también de gestión de calidad total, el sistema de calidad de la ISO 9001 y la ISO 22000 y otros sistemas, ¿verdad? De inocuidad, o sea, de lo que es la parte de alimentos, que es kosher, tenemos la BRC, ¿verdad? Y halal, ¿verdad? Otras certificaciones más. Como se asocian también con el control a través de inspecciones. Y esto, por ejemplo, nosotros mismos, ¿verdad? Lo inspeccionamos, la gente de calidad, y también tenemos lo que es el INAN, que viene y te inspecciona y te dice, bueno, esto no está bien, tienes que cambiar y te vengo la semana que viene, y eso tiene que ya estar correctamente corregido, ¿verdad? Para que para que el proceso de buenas prácticas sea eficiente, tenemos los procedimientos de verificación. Si nosotros decimos, bueno, chicos, lávense las manos, limpien siempre cada 6 horas este lugar, desinfecten con amonio cuaternario, por darle un desinfectante, pero ¿dónde está escrito? O sea, que es como que yo lo estoy diciendo de palabra, pero ¿qué dice el INAN? ¿Y dónde está tu registro? ¿Verdad? Es como que no existe. Si vos no estás anotando en un registro, si vos no lo registras esto en papeles, es como que no vale la pena, ¿verdad? Entonces, estas documentaciones del proceso de verificación de las BPM permite la reproducción de las actividades y contribuye a las prácticas que se instauren como una cultura viva en el lugar de trabajo, perdón. Entonces, por ejemplo, en mi caso, los operarios sabían cuando yo me iba con mi carpeta, con mi plancheta y mi bolígrafo, era porque yo ya estaba
haciendo el control de BPM, ¿verdad? ¿Tiene su copia? Ok. ¿Tiene tapaboca? Ok. ¿No está mascando chicle? Ok. ¿Tiene sus uñas cortas? También, ¿verdad? Hay una serie de indicadores que depende de cada empresa, ¿verdad? De acuerdo a la categoría de establecimiento que es, em, qué indicadores verificar todos los días, ¿verdad? Yo, por ejemplo, estuve en la empresa donde se verificaban 3 veces al día el cumplimiento de buenas prácticas, en otras 2 veces, en otras una sola vez, en otras eh, una vez a la semana, ¿verdad? Entonces, con esas documentaciones nosotros avalamos de que estamos haciendo correctamente, ¿verdad? Y también con el control así estadístico de todo eso podemos hacer la mejora, ¿verdad? Si necesitamos hacer alguna mejora en el establecimiento. Por lo tanto, estos registros son muy importantes para que se desarrollen las BPM. Sí o sí nosotros tenemos que registrar lo que estamos haciendo. Si yo mi mesa limpio 2 veces con hipoclorito a 0,1%, lo tengo que verificar. Bueno, a las 9 yo hice mi desinfección. A las 14 horas volví a hacer mi desinfección. ¿No? Todo tiene que estar registrado. De manera que realmente nosotros demostremos que estamos cumpliendo con lo que estamos diciendo, ¿verdad? Esto es normal en todas las empresas, no están acostumbrados a documentar, no están, yo recuerdo que me iba a decir, ¿anotaste la temperatura de la cámara? No me olvidé, pero en el procedimiento está, ¿verdad? Verificar la temperatura de la cámara de refrigeración a las 9 de la mañana y a las 16 horas. Y eso, y estaban ahí, estaba el registro dentro de la cámara, donde ellos tienen que anotar, ¿verdad? Y no se acostumbran, es muy difícil. Tenés que ir y decirle, amigo, por favor, anota la temperatura de eso. ¿Por qué? Porque si bien para él no, o sea, no es muy importante, para la empresa sí, porque cuando viene el ente regulador o cuando viene aquel certificador que te va a dar, te va a certificar que vos estás cumpliendo realmente y si y tenés la certificación de la ISO 22000, por ejemplo, te van a pedir los dos registros. O sea, ¿cómo le vas a demostrar a vos que estás cumpliendo realmente así a cabalidad todo lo que vos estás diciendo en tu manual de buenas prácticas? Eh, ¿Cómo lo hago y cómo lo registro, verdad? Para ello existen las auditorías. Las auditorías nos ayudan a nosotros a verificar que realmente nuestro sistema de calidad está funcionando. Y en este caso, estas son las oportunidades para realizar una auditoría. Todas las empresas pasan por una auditoría en algún momento, ¿verdad? Y una de las auditorías que más tememos todo es cuando viene INAN, ¿verdad? Y nos dice, bueno, voy a auditarle, voy a ver si ustedes están cumpliendo con todas las normativas, la legislación vigente en el país. Entonces, estas son grandes oportunidades para mejorar la industria eh, ante sospecha de un mal funcionamiento, cambios de organización, medios de detectar oportunidades de mejora. Generalmente antes de una certificación siempre hay una auditoría interna, donde viene una persona y te audita, ¿verdad? Y ve qué cosas voy a tener que ir cambiando para que cuando venga la certificadora eh, tenga la menor cantidad de no conformidades posibles, ¿verdad? Y bueno, en el sistema de aseguramiento de la calidad de los alimentos tenemos una pirámide, ¿verdad? Donde está por jerarquía, ¿verdad? Primero, luego tenemos que son los clientes. Nuestros clientes siempre van a ser y también nuestros operarios, ¿verdad? Los que nos dirigen, los que nos estructuran nuestro sistema de gestión, porque ellos nos dicen, yo quiero que sea blanco, yo quiero que sea verde, yo quiero que sea grande, yo quiero que sea redondo, ¿verdad? Y, y luego tenemos nuestras legislaciones, ¿verdad? En este caso tenemos el Código Sanitario, ¿verdad? A nivel país y el INAN que va pasando sus regulaciones cada tanto, ¿verdad? Que tenemos luego ahí disponible en internet para que ustedes vayan leyendo. En cuanto a la legislación, tenemos 3 organizaciones muy grandes a nivel mundial. En cuanto a lo que se refiere a animales, tenemos la Organización Mundial de la Salud Animal, que es la OIE, que se creó en el 1924. Este regula todo lo que sea en la sanidad animal, todo lo que refiere a la producción y su producto que venga de origen animal. Tenemos lo que es de origen vegetal,
que es la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, que regula todo lo que sea granos, semillas, lo que fuera. Y lo que a nosotros también nos rige, ¿verdad? En el área de alimentos es el Codex Alimentario. El Codex es el que regula todo lo que sea productos alimenticios. Se reúnen cada 2 años, donde van viendo, por ejemplo, bueno, Paraguay en este año acepta el uso de, no sé, de algún tipo de aditivo a tanta en una concentración de tanto, ¿verdad? Entonces van debatiendo entre otros países para que todo el mundo sepa cómo se está rigiendo Paraguay ahora, en cuanto, por ejemplo, a OGM o alérgenos, o no sé, a lo que es, por ejemplo, el tema de la sal que se bajó de dosis en estos últimos años por el tema de la presión alta, el yodo también, ¿verdad? Y bueno, el Código Alimentario es el conjunto de la FAO y de la Organización Mundial de la Salud, una integración de estas dos grandes organizaciones, surge el Codex Alimentario. A nosotros nos regula el INAN, que es el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición. El INAN es el que es la dirección que depende del Ministerio de Salud, que regula todo a todos los establecimientos que manipulan alimentos. Y bueno, quería dar un poco, mencionarle un poco la importancia de la dirección técnica en un establecimiento alimentario, ¿verdad? Por lo controversial que muchas veces fue en todos estos años la figura del director técnico en un establecimiento alimentario. Aquí podemos ver lo que es la ley 836, que es el Código Sanitario, y en el artículo 162 del capítulo 3 habla sobre la importancia, sobre la exigencia de la dirección técnica dentro de un establecimiento alimentario. Este director técnico, ¿qué es lo que hace? El director técnico es la cara frente al Ministerio de Salud y que le dice al Ministerio de Salud, bueno, la empresa Covista es apta para proveer alimentos inocuos para el consumo humano, ¿verdad? Y hay muchos directores técnicos aquí, seguramente estarán viendo, ¿verdad? Que su figura es muy importante. Ellos son los que le dicen a la empresa, a la dirección de una empresa, mira, INAN me dijo que vos tenés que cambiar el techo, vos tenés que mejorar esta parte de tu infraestructura, por ejemplo, ¿verdad? El director técnico es lo que es la cara, es el representante técnico frente al Ministerio de Salud de una empresa que elabora alimentos. Todas las empresas, todos los establecimientos que manipulen, almacenen, importen alimentos, debe tener un director técnico que les dirija cómo tienen que hacer cumplir las reglamentaciones sanitarias que nos da en este caso el INAN, ¿verdad? Y también el director técnico es aquel que hace cumplir la gestión de las buenas prácticas de manufactura, porque las buenas prácticas de manufactura es la clave para todo. Si vos no respetás lo que es la buena práctica de manufactura, la inocuidad, no puedes hablar de inocuidad tampoco, ¿verdad? Bueno, eso es todo. Creo que me pasó un poquitito de hora. Y les agradezco muchísimo la atención. Yo no sé si tienen alguna consulta. Bueno, muchísimas gracias antes que nada a Victoria por su presentación, realmente espectacular, ¿verdad? Muy completa, abarcó todo lo que tiene que ver con buenas prácticas y con inocuidad y esperemos que no sea la última vez que esté con nosotros. Ahora que sabemos de todo ese potencial y de su conocimiento, yo creo que la vamos a invitar constantemente. Muy agradecidos a ella y a la empresa Codipsa que le dio la oportunidad de poder participar con nosotros. Y bueno, acá había un comentario de una persona en el chat que decía, excelente presentación, muchísimas gracias. ¿Existe actualmente algún curso disponible sobre buenas prácticas de manufactura a través del cual podamos capacitarnos?
Ahora mismo en la webinar, por ejemplo, lanza buenos cursos para buenas prácticas de manufactura. Pueden también ingresar en la página del INAN, donde tienen, por ejemplo, un listado del checklist de lo que ellos controlan, ¿verdad? Dentro del establecimiento alimentario. Pueden entrar ahí perfectamente a ver todo lo que se refiere a buenas prácticas. Para las industrias incluso pueden solicitar al INAN que vayan a hacer capacitaciones sobre buenas prácticas. No sé ahora cómo se están manejando, ¿verdad? Si están haciendo este tipo de capacitaciones también, ¿verdad? Pero sí, existen eh, muchos cursos sobre inocuidad y buenas prácticas, ¿verdad? Y yo les comento que existe un curso de la Unión Industrial Paraguaya que es sobre ISO 22000, ¿verdad? Y que incluye buenas prácticas de manufactura dentro de ese diplomado. En realidad es un diplomado, creo que de unos 6 meses, pero se pueden tomar los cursos eh, por separado. Y también hay ciertas empresas internacionales, ¿verdad? Como por ejemplo AFI, AgroFood Integrity, que está haciendo ahora seminarios web también. Hace poco tuvo uno de buenas prácticas que realmente tiene material muy interesante, pero vamos a conversar después con Victoria para ver si el año que viene podemos hacer algún curso de ese tipo. Sí, claro. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra consulta? Acá dice Lourdes Liz, cursos BPM hay en la Fundación CEPROCAL de la UIP, se suelen hacer en FCQ, APC, etcétera. ¿Alguna otra consulta? APC está haciendo cursos online ahora, yo estoy haciendo un diplomado con ellos online. Entonces, si no hay más consultas, perdón, le agradecemos muchísimo a Victoria su presentación, realmente espectacular. Va a estar disponible en la página web del CEMIT una vez que esté editada, ¿verdad? Para que todos los ponentes puedan acceder a la grabación, al video de la presentación de ella. Y realmente muchísimas gracias. Fue muy instructivo, muy educativo para todos nosotros. Y bueno, esperemos contar eh, con tu presencia en nuestros próximos eventos. Muchísimas gracias, realmente. Dale, muchísimas gracias a todos, que tengan un buen fin de semana.